y por lo bueno que es con cada uno de nosotros. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por los alimentos y en general por todo. Ahora nos hemos reunido, Señor, para bendecir, alabar su nombre y también para prepararnos más, para educarnos, Señor, de acuerdo a lo que su palabra es nuestra guía y nuestra enseñanza. Le pedimos que todo lo que hagamos lo hagamos, Señor, con amor, con la intensidad como que fuese nuestro último día. Y sujetamos todas las cosas en usted. Sabemos, Señor, que usted tiene los propósitos y que se complazca en su voluntad. Dios, muchas gracias por esta instancia, por este seminario que vamos a tener. Y usted, Señor, prepare nuestra vida con gozo, con anhelo, para aprender, Señor, y sobre todo para colocar en práctica lo que vamos a aprender. Gracias. Comenzamos este culto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a comenzar a cantar. Amén, que el Señor le bendiga. Vamos a cantar la alabanza por siempre te alabaré. Paso el comunión.
avance, ¿cierto? Y que siempre nuestro anhelo sea servir y alabar al Señor. Amén. Bueno, vamos a pasar inmediatamente. Vamos a pasar inmediatamente entonces a darle la oportunidad a nuestro invitado que realmente se acerque, que es nuestro hermano Tirso Muñoz Sola. Bueno, ya para los que lo recuerdan, ya esta creo que es como segunda o tercera vez, y ya están dentro de ellos. El día él nos va a compartir entonces un seminario que lo vamos a dividir en tres partes. Ya va a hablar la primera persona, después vamos a hacer un break para que vayan, se expliquen, se vayan, tomarse un cafecito, un tecito, y después vamos a volver nuevamente por la segunda y posteriormente por la tercera parte. Tomen apunte, anoten, porque esto nos puede servir bastante para lo que nos hemos enfocado este año como meta para la congregación. Que dejo entonces nuestro hermano para presentar más detalles y Dios bendiga entonces a nuestro invitado. Amén. Buen día, Señor bendiga. Bueno, la ponencia sobre evangelismo, ¿no? La información lo que veremos, ¿no? Después va a estar plasmado en hojas, ¿no? Entonces, los que se inscriban, pues recibirán unos apuntes, ¿no? Que es un curso que va a consolidar lo que veamos aquí, ¿no? Porque es necesario leerlo y releerlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se quedan de una vez. La idea es no aprender de memoria, porque nosotros no vamos a evangelizar con retórica, sino que tenemos que entender cuál es el mensaje, ¿no? Cuál es el propósito de ese mensaje, entenderlo, ¿no? Para poder darlo en 5 minutos. ¿Vale? En 5 minutos. Porque cuando estás evangelizando a alguien, más de 5 minutos no va a escuchar. La idea es que nosotros escuchemos. Porque en el escuchar hay dos instancias, ¿no? Primero, lo que está diciendo la persona, ¿no? Y lo que dice su cuerpo. A veces es contradictorio, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a observar eso, prestar mucha atención, observar a la persona lo que está contando y nosotros como mucho, 5 minutos. Porque la persona tiene muchos problemas, muchas ideas, ¿no? Muchos trastornos. En 5 minutos nosotros tenemos que saber pasar el mensaje del Evangelio y dejar una conexión, porque el Evangelio tiene que ser responsable. Esto de ir sembrando así a la loca, no puedo decir, yo creo, pero no es la idea. La idea es que sea algo responsable, ¿no? Y que siempre cuando conectemos a alguien podamos dejar, ¿no? Un enlace, ¿no? Por ejemplo, a veces la gente nos hace preguntas, ¿no? Que nosotros sabemos a media, aún no las sabemos. Y la mayoría inventamos la respuesta. Entonces la mejor estrategia es decir, interesante lo que has dicho, lo voy a estudiar. ¿Qué tal si lo contamos otro día? Entonces vas creando los nexos, ¿no? Y así continúas y otra vez, ¿no? No es bueno dar mucha información porque la gente no lo va a escuchar, ¿no? Nosotros mismos a veces no escuchamos. Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces, entender en qué realidad estamos, en qué realidad vivimos, ¿no? Porque cada época tiene su propia realidad. Los tiempos nunca han sido los mismos. El Evangelio es el mismo, pero los tiempos nunca han sido los mismos. Y la gente tiene otras ideas, leyes, normas en su cabeza. Entonces, los tiempos siempre han sido diferentes. Entonces, tenemos que entender en qué situación estamos, en qué tiempo vivimos, es muy importante, para poder entregar el propósito del mensaje, ¿no? Siempre escuchamos hablar de evangelismo, ¿no? O de evangelio. ¿Qué es evangelio? En resumen, es una buena noticia, ¿no? Pero no nos liamos con los conceptos, ¿no? Y pensamos que es algo muy complicado, tenemos que estudiar teología, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es bueno estudiar, pero nunca le vamos a pasar teología a la gente, ¿no? La teología es para nosotros, para consolidarnos, para fortalecernos, para crecer, para entender, porque es necesario entender. Entonces, el evangelio es una buena noticia, ¿no? ¿Y cuál es la buena noticia? Que el reino de Dios se ha acercado a los hombres, ¿no? A través de Jesucristo. Jesús es la puerta, es la verdad y es la vida. Es simple, no es complicado. Lo complicado nosotros. En la época que vino Jesús, Él mandó a evangelizar, ¿no? Mandó a
a evangelizar, pero no lo hacía con nosotros. Porque yo llegaba a un pueblo que estaba esperando un Mesías, que estaba esperando una redención, que tenía conocimiento porque ellos iban a su templo, a lo que fuese, y eran instruidos desde pequeñitos, ¿no? Entonces simplemente ellos se acercaban y decían que el reino de Dios se acercaba, porque el hombre siempre está alejado del reino de Dios, ¿no? Recordad que la humanidad transgredió y fue separado de la gloria de Dios, entonces siempre estuvo alejado. Entonces ellos esperaban que viniese un restaurador, ¿no? El problema principal del ser humano que siempre trae esto a lo terrenal, ¿no? A lo político, terrenal. Entonces en aquella época se les decía el reino de Dios se ha acercado y ellos decían, bueno, genial, vamos a tener un reino aquí, ¿no? Pero no es aquí, la Biblia no dice eso, no es aquí. Y hoy en día también existe, ¿no? De hecho, la Iglesia Católica es un Estado en cualquier país, ¿no? Porque ellos consideran que el reino de Dios está aquí. Yo lo siento mucho, no está aquí. ¿Vale? No es aquí, la Biblia no dice eso, ¿no? Hay movimientos evangélicos que también hacen lo mismo. Dicen que el reino de Dios está aquí, ¿no? Centran a la gente aquí, a lo terrenal. Les instan y les animan a tener riquezas y no sé qué. Si la Biblia dice que eso se va a consumir, que se va a consumir, que lo van a robar, etc. O sea, que tenemos que vivir lo mejor posible aquí, vale, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero centrarnos aquí, no, porque nos podemos perder, ¿qué tal? ¿Por qué nos escriban, no? Nos podemos perder el principal objetivo, es que seamos restaurados y rescatados de aquí para el reino de Dios, ¿no? Entonces, la idea es esa, o sea, entender bien en qué consiste, y para eso hay que repasarlo, ¿no? ¿Quién es evangelizable? Todo el mundo. No hay nadie que no sea evangelizable. Nosotros a veces catalogamos gente y decimos este sí, este no, este sí, no. No hay nadie que no sea evangelizable. Todo el mundo es evangelizable. Ahora, eso es lo que tenemos que entender, porque lo tenemos que hacer, ¿vale? ¿Quién evangeliza? Todos. Porque es un mandato, es una orden. Pero no lo podemos hacer de cualquier forma, tenemos que hacer de cualquier forma porque es frustrante, ¿no? Alejarnos más a la gente en vez de acercarla, ¿no? Entonces sí tenemos que prepararnos, porque no es llegar y hacerlo. Es muy frustrante para el que lo hace, ¿no? Y a veces es una piedra de tropiezo para el que escucha. Entonces sí nos tenemos que preparar, ¿no? Entonces, todo el mundo es evangelizable, pero sí bíblicamente sabemos que no todo el mundo se va a salvar. ¿Por qué? Porque muchos no aceptan el evangelio, ¿no? Y lamentablemente muchos cristianos tampoco se van a salvar porque no ponen su corazón en el Señor, ¿no? Y además la Biblia dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Tenemos un ejemplo en la Biblia cuando dice, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Os acordáis de esa parte, no? Y el Señor dice, no todo aquel que me llama entrará en el reino de los cielos. Y vemos que hay alguien que escucha y dice, pero ¿cómo que no? Si yo he hecho esto, otro, he orado por el enfermo, etcétera, y en tu nombre me dice, no, es la defensa. Pero el Señor Jesús le dice, yo no te conozco. ¿Por qué dice que yo no te conozco? Porque muchas veces la gente se dedica a hacer la obra, ¿no? Intencionada, con buena intención, pero no se relaciona con el dueño de la obra, ni la obra lo conoce. La gente a veces conoce una denominación, una congregación, conoce el liderazgo porque le gusta, pero fuerte un poco la palabra que voy a decir, pero por pereza o flojera, no se relaciona con el dueño de la obra, que es el Señor Jesús, porque le demanda esfuerzo. O sea, leer la Biblia te demanda esfuerzo, porque no la entiendes, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé quinto, ¿no? ¿Me entiendes? Y yo comprendo esa situación. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que te va a dar el entendimiento, ¿no? Entonces, lo primero que hacer es que no la entiendas. Tienes que orar y el Espíritu Santo te da el entendimiento para eso. No es necesario hacer teología de la Biblia, ¿no? Bueno, mi hija fue al seminario. La mitad de los compañeros de ella se desviaron. Entonces no es necesario, o sea, a ver, que lo quiera hacer, que lo haga, que por lo menos que lo haga. Pero
No vas a encontrar la verdad con esa teología, porque la verdad de los compañeros de mi hijo se les dio, le fueron al Evangelio. Otros se fueron a sectas, porque hay quien se afana mucho, ¿no? En estudiar, en investigar y todo eso. Y eso nosotros investigamos, escudriñamos las Escrituras porque nos queremos relacionar y conocer al Señor Jesús. ¿Vale? Ese es nuestro objetivo. ¿Vale? Entonces, como les dije en un principio, lo que veamos aquí después va a estar plasmado en unos apuntes y quien se inscriba los va a recibir. Y después, es un curso, lo tenéis que hacer en casa. Y después de eso, un diploma. ¿Vale? Pero es para que se consolide, no para que adquiera conocimiento y abordes a alguien en la calle y le metas toda la información. No, porque no lo van a entender. Ni nosotros mismos muchas veces no lo entendemos. Entonces tenemos que repasar, y repasar, y repasar, y repasar. Como en el colegio. Hay que repasar, porque es la única forma que se te quede. Evita a toda costa memorizar, sino que entender. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir? Un versículo, nosotros deberíamos transmitirlo en una frase. No es necesario que haya todo el versículo. La idea principal. ¿Cuál es la idea principal de esto? Sin degenerar la palabra, O sea, el versículo está, pero ¿cuál es la idea principal de este versículo? Eso tendríamos que definirlo en una palabra. Perdón, en una frase. Y leer el versículo, si no hay problema, pero defino en una frase. No tenemos que torcer la palabra. Siempre nos tenemos que apegar a la palabra. Esa es la regla de nuestro juego aquí, de nuestra subsistencia, para no perdernos la palabra. Entonces, eso es lo importante. O sea, vamos a aprender cosas para entender cómo funciona. Hay mucha gente que no sabe por qué tiene que salvarse. En el mundo evangélico hay mucha gente que no sabe por qué lo salvan y se pregunta, ¿y le quiere salvar? Mucha gente, no porque no se ha tocado el tema, ¿no? Mucha gente ha venido a la iglesia, y esto a nivel mundial, para solucionar sus problemas. Sí y no, que se soluciona un problema, sí, pero no es el principal argumento, porque nosotros tenemos un problema mucho más serio, que es que estamos desvinculados con Dios, ¿no? Y tenemos que volver a vincularnos. ¿Cómo se dice eso? Eso, con Él, porque fuimos cortados, o sea, heredamos el corte radical que se hizo a nuestros primeros padres, no por la desobediencia, heredamos esa situación y eso se tiene que reconstruir. La palabra religión significa volver a atar o volver a unir, ¿no? Y en el ser humano, aunque muchos digan que no creen, es parte del ser humano. El ser humano inconscientemente sabe que está desvinculado de Dios. Inconscientemente, no, está así, está ahí metido, ¿no? La información. Él no sabe, pero ¿cómo lo descubrimos? Hay 1 millón de religiones. ¿Por qué hay 1 millón de religiones? Porque el ser humano busca a Dios, busca relacionarse con Dios, ¿no? Lo busca, porque sabe que falta algo, ¿no? Entonces hay religiones, hay sectas, ¿no? Todo el mundo cree, ¿no? Los políticos que no creen, por ejemplo, ellos también son religiosos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cultúan una imagen de una persona, ¿no? Un líder, un caudillo, un no sé qué, ¿no? Y crean una religión, porque tienen normas, tienen reglas, tienen una retórica que la repiten y la repiten y la repiten. O sea, es una religión. Yo una vez le dije a mi hermano, no voy a decir de qué color es, mi hermano, pero una vez le dije, tú eres una secta, aunque no estés en el mundo de Dios, pero eres una secta, porque repites una información que te han dado. Y para ti, esos hombres que nombras son dioses, porque los admiran, y así los bandidos, y los admiran. Entonces, es una religión, lo lamento mucho, el ser humano es religioso por naturaleza. Entonces, por eso que decimos que es evangelizable, porque está ahí, aunque diga que no, pero está ahí. Él tiene la necesidad de vincularse con el Creador, pero como va por sus propios méritos, se pierde. Y por eso tenemos a gente que atrae los ratones, las vacas, las serpientes, y etcétera. Y muchos cristianos siguen perdidos, porque empiezan a dar a pastores, empiezan a dar a ministerios, ¿no? En el mundo evangélico tenemos varias
varias figuras idolatradas, ¿no? Y se cultúa a la figura, a la persona humana. Pero si es el mérito del Señor Jesús, no de la persona humana, pero bueno, es una deficiencia que tiene nuestra naturaleza, ¿no? Somos, nos guste o no, naturaleza caída, ¿no? Y que necesita ser restaurada. Aunque seamos cristianos evangélicos, necesitamos ser restaurados, ¿no? Eso yo no lo digo por teoría, sino que por vivencia, ¿no? Yo estuve X cantidad de tiempo creyendo que era convertido, ¿no? Y hacía todo muy bien, etcétera, etcétera, hasta que un día un versículo que se dijo desde el púlpito fue como una ficha. ¿Se acuerdan de los teléfonos antiguos que metías una ficha o una moneda y hacías, ¿no? Y hacías la conexión? Pues eso pasó conmigo. Un versículo que dice, Mateo 29, sí, erráis no conociendo las escrituras ni el poder de Dios. Y para mí fue un shock. ¿Cómo que no? Si yo conozco. Pero me cuestionó. Y mi reacción fue la que me cuestionó más todavía, porque yo reaccioné así, ¿cómo que no conozco? ¿No? Entonces fue como una evidencia que hubo en mí de que realmente no, o sea, era un religioso más. Y lamentablemente en el mundo cristiano evangélico tenemos mucha gente que es religiosa, o sea, está en una religión, ¿no? Como pasaba en el tiempo de Jesús. Los fariseos no eran malos, eran religiosos. Acordaos que Pablo era religioso, por eso perseguía al cristiano, porque era malo. Él pensaba que estaba actuando bien. Él perseguía al cristiano porque pensaba que estaba actuando bien, porque los cristianos estaban contra su Dios, ¿no? Hasta que el Señor Jesús salió del encuentro de él. Y a nosotros puede pasar lo mismo, como ser religiosos y humanos dentro del mundo evangélico, hasta que tenemos el encuentro con el Señor Jesús y nos cambia la vida, o sea, porque me persigue. Porque muchas veces nosotros, en nuestra religiosidad, perseguimos, destruimos, ¿no? Y acabamos con gente. A mí, una vez me echaron a Jehová del ejército por todo el ejército. Y yo decía, pero eso es un abuso, como esta viene, es muy grande y con todo su ejército contra mí, que soy pequeño. Porque, lamentablemente, muchos evangélicos son religiosos, ¿no? Y la religión te pierde. Hay una frase que usa el Señor Jesús cuando se refiere a los fariseos y que es una exageración, ¿no? Dice, diezmáis hasta del comino. Eso es una exageración, ¿vale? No es que yo esté diezmando el comino, pero es una exageración para decir lo fanático que eran. Y por ese fanatismo religioso no conseguían identificar al Mesías, si lo tenían escrito. Estaba escrito, lo leían todos los días. El Mesías es así, el Mesías viene por aquí, el Mesías viene por Belén. Y ellos me decían, qué bueno vendrá de Belén. Pero si la escritura lo decía. No conseguía verlo porque a veces la religión te enceguece, ¿vale? No estoy diciendo que vayan contra la religión, ¿vale? Estoy diciendo que se acuerden un poco la situación religiosa porque nos entorpece, ¿no? Es necesario, es el peligro para llegar, vale, pero no se entorpece, no tenemos que tener muy claro eso, ¿no? Nuestra principal lealtad es con la verdad. La verdad es el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, se va a llevar a los que son leales. Las congregaciones se van a quedar. Las denominaciones se van a quedar. Los religiosos se van a quedar. Las iglesias se van a quedar. Los que son leales se van a quedar. Entonces eso lo tenemos que claro. Mi lealtad es con el Señor Jesús, es con la verdad. Independientemente de la denominación o congregación en la que esté. Entonces eso lo tengo que tener claro, pues que en un principio hablé que nosotros tenemos que reconocer en qué situación estamos y en qué tiempo estamos. Nuestra situación principal no puede ser religiosa, tiene que ser cristocéntrica, ¿no? Cristo es el centro de mi vida, ese es el foco, ¿no? Dice, tener puestos los ojos en Jesús, ¿no? Autor y consumador de la fe. ¿No? Eso significa que tienes que estar mirando siempre, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. A nuestro alrededor van a pasar un montón de cosas, va a haber gente que nos va a decepcionar, ¿no? Pero es que es normal, es natural, ¿no? Una vez yo dije que las congregaciones son como clínicas, son como hospitales, ¿no? Hay gente que está a morirse ya. Y a lo mejor no se va a restaurar, pero está ahí, tiene que estar ahí. ¿Me entiendes? Y lo tengo que amar porque es mi prójimo. ¿No? Y está ahí, y no tengo por qué irme porque está podrido y huele mal. No tengo por qué irme. Estoy allí, es una clínica, estoy
fuésemos santos. Estamos en restauración. Somos llamados a ser santos. Somos santos porque el Señor lo dice, pero nos falta un montón. Es que nos falta mucho. O sea, yo, a ver cuántos años. Yo llevo años y aún estoy cambiando. ¿No? Y a veces miro un poco para ahí y digo, oh, sí, es verdad, he cambiado. ¿No? Pero hay un proceso en nuestra vida de restauración, porque tenemos que ser restaurados. La palabra dice que somos regenerados, no degenerados, sino regenerados. O sea, nuestra génesis tiene que ser restaurada. A veces nos aferramos a la génesis humana, ¿no? La génesis humana. Creo que en una oportunidad ministré aquí y comenté sobre que algunos se sentían orgullosos de ser españoles o de descender de los americanos. Yo decía que lamentable, porque ¿cuál de los dos son más tosudos, ¿no? O más duros de cabeza, ¿no? Entonces eso no es ningún orgullo, porque te entorpece en tu relación con Jesucristo. Y a veces nos aferramos a cosas así como con gran orgullo, pero es un impedimento, ¿no? Yo trabajé mucho con los gitanos, ¿no? Y me llamó la atención en unos gitanos que perdieron a sus padres y hicieron luto. Está bien hacer luto, pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que ellos dejaron de orar, dejaron de congregarse, dejaron de hablar con Dios. ¿Por qué estaban de luto? Dije, tú estás loco. Si este es el momento en el que me tengo que acercar mucho más, ¿cómo que hago luto con Dios y no hablo con Dios? ¿No? Pero está en su cultura. Está en su cultura. Y eso es un problema, porque nuestra cultura nos separa de Dios. A veces nos aferramos a la cultura y la cultura tiene tales costumbres que nos apartan de Dios. Entonces nosotros tenemos que adquirir la cultura de Dios, no la nuestra, porque la nuestra nos divide, la nuestra nos separa, ¿no? ¿Estamos aquí? Sí. Vivimos lo mejor posible. Si queréis celebrar el 18, ánimo, celebrarlo, pero eso no puede estar delante de Dios, ¿vale? No puede estar. No tendrás otros dioses delante de mí. Cuando el Señor dice eso, no significa que tiene que haber estados. Hay muchas formas de endiosar algo. Muchas formas, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado, o sea, tenemos que policiarnos a nosotros mismos, ¿vale? Tenemos que vigilarnos, porque yo creo que el principal enemigo que yo tengo de mí no es Satanás, soy yo mismo, ¿vale? ¿Que Satanás se aprovecha? Pero a veces le echo la culpa de cosas que he hecho yo, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces decimos, es que el diablo, es que Dios. Por favor, y nuestra responsabilidad. Tenemos responsabilidad, ¿no? Entonces a veces nos acostumbramos, porque fuimos enseñados así, a delegar responsabilidad. Ojo, tenemos responsabilidad, ¿vale? Entonces voy a poner el reloj porque no quiero respetar el protocolo. Tenemos 45 minutos y 15 de descanso, ¿no? Entonces, supongamos que llevamos bien. Vale. Entonces voy a mirar la condición del ser humano, ¿no? Desde antes de Jesús hasta nuestros días siempre ha habido una intencionalidad del ser humano de relacionarse con un Dios. No voy a decir con Dios, sino que con un Dios. Entonces busca la forma de relacionarse, ¿no? Entonces eso, en vez de limitarnos, nos tiene que animar a acercarnos a la gente, ¿no? Porque sabemos que inconscientemente está ahí, ¿no? El querer relacionarse con Dios está ahí. Y muchas veces depende como nosotros nos acerquemos, la gente se abre y nos cuenta cosas, ¿no? Y quiere saber, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que estar atentos. La otra cosa, bíblicamente no se nos llama a confrontar o enfrentar. No somos llamados a eso. Nuestra naturaleza sí. Nuestra naturaleza sí nos impulsa a confrontar y enfrentar, ¿no? Si yo le digo a ella algo que no le parece bien, la primera reacción que va a tener va a ser defenderse, ¿no? Pero la Biblia no te llama a eso, ¿vale? El Evangelio te llama a eso, el Evangelio te llama a poner la otra mejilla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. O sea, que no vamos a ganar nada con discutir, ¿no? Cuando hablas con un testigo de Jehová, teología, de la parte de él, de la parte tuya, ¿qué has ganado? ¿Qué ha ganado ese hombre? Nada, absolutamente se ha perdido el tiempo. Cuando yo podría escuchar lo que dice, estar atento a lo que dice y en el mínimo detalle aprovecharlo, no para rebatir, sino que para llamarlo a mi terreno, ¿no? Y decirle, ¿no crees que existe otra posibilidad?
equivocado, a lo mejor tú estás equivocado, pero ¿qué tal si lo vemos? Entonces, vas usando estrategias, ¿no? Tenemos que usar el sentido común, no podemos ser peligrosos. Usar sentido común para poder estar a la gente. Nuestro objetivo como mandato, porque estamos obligados, lo siento mucho, estamos obligados a evangelizar. Entonces, el mandato es que tenemos que evangelizar, entonces tenemos que buscar la estrategia nosotros, ¿no? Tener sentido común cuando estamos abordando a alguien, sentido común, ¿no? No avasallarlo, no invadirlo, ¿no? He visto grupos evangélicos, por ejemplo, que salen a la calle, está muy bien, salen a la calle a evangelizar, pero no evangelizan, hacen un culto, ¿no? Y viene gente que le molesta que ellos hagan un culto. Y en vez de sujetarse a Dios, y en vez de orar en ese instante, van y contraatacan. Yo digo, qué terrible, porque se está perdiendo una oportunidad preciosa. O sea, porque si tú reaccionas distinto, por ejemplo, vale, no vamos a invadir, pero vamos a tomar un instante con el Señor y vamos a hablar con el Señor, es muy probable que esa oración, ese acto, ¿no? Le llame la atención a la gente y se acerque más, en vez de ir al confronto, porque nuestra naturaleza siempre va a ir al confronto, siempre va a ir en guerra, siempre. Entonces somos nosotros los que tenemos que ceder. A veces queremos imponer el Evangelio. Yo he visto mucha gente que quiere imponer que es evangélico, entonces tiene todos los derechos. No tiene ni derecho ninguno. No tenemos ninguno, solo que el Señor nos puede dar. Si el Señor quiere reivindicar algún derecho que tengamos, Él lo va a hacer. Y eso va a salir bien. Si lo hacemos nosotros, va a salir mal. Porque la tendencia de todos nosotros es reaccionar. Somos reaccionarios, por naturaleza, ¿no? Entonces, sí tenemos que prepararnos, orar mucho. O sea, lo primero es invitarse al Señor en oración. O sea, Señor, dame estrategia, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza para controlarme. Tenemos que orar mucho cuando salimos a evangelizar, ¿no? Y no confrontar, no imponer, ¿no? Hoy en día hay muchas ideas, muchas ideologías que confrontan. No tenemos por qué confrontarlo. Es que no somos llamados a eso. Somos llamados a evangelizar. O sea, a dar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios se acercaba a través de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. A Él lo tenéis que conocer. No a mi iglesia, no a mi pastor, no a mí, al Señor Jesús. A Él lo tenéis que conocer, ¿no? Él es el camino. Si todos los cristianos realmente predicasen al Señor Jesús, no habría tanto problema. Pero como el mundo cristiano predica la denominación, es como los equipos de fútbol, ¿no? Siempre están diciendo cuál es mejor que otro, ¿no? Ese es el problema. El problema somos nosotros, no es el evangelio. Si se predicase a Jesús, no habría tanto, ¿no? Pero claro, como anteponemos nuestra humanidad, por eso insisto, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, como había dicho, hay una instancia en el ser humano, ¿no? de querer vincularse con Dios. ¿Cuál pregunta? Van a surgir muchas preguntas, ¿no? Que vamos a ir estudiando, ¿no? ¿Cuál es la condición del ser humano? ¿Cuál es la condición? ¿Por qué el ser humano necesita ser evangelizado? ¿Por qué necesita ser evangelizado? ¿Por qué se me tiene que dar una buena nueva? ¿Por qué dentro de esa nueva? ¿Por qué tengo que ser salvada? ¿De qué tengo que ser salvado? ¿Qué fue lo que hice para ser salvado? Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano? Es que en la transgresión que hubo al principio de todo, ¿no? Hubo una separación entre el hombre y Dios, ¿no? Y la creación, todo lo que nosotros vemos, quedó sujeto a maldición. ¿Por qué quedó sujeto a maldición? Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Si yo me sujeto de mi Padre, otro me va a adoptar. ¿Me entendéis? Si salgo de la cobertura de mi Padre, como soy hijo, estoy en condición de hijo, pues otro me va a adoptar. Entonces, cuando el ser humano salió por causa de la desobediencia, por causa de la transgresión, no interesa cuál fue la desobediencia, no interesa cuál fue la transgresión, no interesa, ¿vale? Lo que interesa es el acto, o sea, que hubo una rebelión, que hubo una desobediencia, que hubo una transgresión, ¿no? Se dessujeta de la paternidad de Dios y se sujeta
aunque no quiera, a la paternidad de Satanás. Entonces el mundo, lo que nosotros conocemos, queda todos bajo maldición, porque Satanás da maldición. Es sumar 1 más 1 da 2. Pasa eso con la condición humana. Entonces la condición humana está bajo ira. No es que Dios tenga ira, no. Queda sujeto a esa condición de ira. Entonces esa ira, ¿no? Esa ira que está ahí, algún día va a tener que caer aquí, sobre la tierra, ¿no? Porque, y lo vamos a leer, Pablo escribe a la iglesia de Romanos, ¿no? En el capítulo 1, versículo 18 al 31, ¿no? Pero escribe esto, lo voy a leer, ¿vale? Romanos, capítulo 1, 18 al 31, si alguien lo quiere acompañar, recordad que si os escribís vas a tener esto después como apuntes, ¿vale? Así que si el que no quiera buscar, pues simplemente escucha, ¿no? Dice, Pablo, en el versículo 18 dice, la ira de Dios, entonces insisto, no es que Dios esté airado, ¿no? Es una consecuencia de la transgresión, ¿no? Como Dios es atemporal, ¿no? Nosotros somos temporales, pero Dios no. Lo que ocurre una vez ocurre, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿no? E injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó, Dios lo mostró. Todo lo que de Dios se conoce, todo lo que Dios ha hecho se ha mostrado, ¿no? Por eso que muchas veces se dice que la humanidad no está exculpada, ¿no? Aunque no haya escuchado del Evangelio, no está exculpada, porque Dios se manifiesta a través de las cosas que creó, ¿no? Entonces, nadie puede decir, no, o sea, no existe, o sea, a ver, si usas un poco de tu imaginación, como un árbol va a aparecer así por sí solo, ¿no? El ser humano, lejos, es una cosa maravillosa, o sea, ¿cómo se va a quedar solo eso? Entonces, el ser humano es inexcusable, o sea, no puede decir que no existe un creador, ¿no? Entonces, porque lo manifiesta, de alguna forma u otra, Dios siempre lo manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Porque hay algunos científicos que dicen que el ADN de Dios está plasmado en la naturaleza, ¿no? Bueno, a ver, simple, un árbol, tiene raíz, tronco y ¿cómo se llama? Tres cosas. Dios es trino, ¿no? Entonces, nosotros vemos el ADN de Dios en la naturaleza del agua, tiene tres elementos gaseoso, líquido y sólido. Entonces, si vamos analizando las cosas simples, sin complicarnos mucho, vemos que la mano ¿me entendéis? O sea, entonces, es inexcusable. Pues habiendo conocido a Dios, bueno, esto es solo para los que conocen, ¿no? Esto es para los religiosos, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, que fue lo que dije en un principio. Se cultúa a la persona, se hace un culto a la personalidad, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No? O sea, mucha gente, muchos religiosos han conocido a Dios, pero se envanecen, ¿no? Y claro, se contaminan, obviamente, se contaminan con Satanás, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Y aquí está lo que dije en un principio, ¿no? Que hay gente que adora ratones, vacas, y etcétera, etcétera. Muchas cosas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ¿no? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Entonces, claro, hay una realidad en el ser humano en que el ser humano son corruptos, ¿no? Es imposible que haya una sociedad justa, porque son corruptos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes 10 personas trabajando en una empresa, ¿no? Y tú
eres el administrador, y 10 personas. Una va a trabajar sin que le digas que trabaja, porque está en su naturaleza, es altruista, le gusta trabajar, le gusta ayudar a la gente. ¿No? Es una de 10. ¿no? Habrá uno que le guste como es aquel que trabaja y va a trabajar juntamente con él, pero tiene senso de justicia, entonces ve que el otro no trabaja y se lleve, ¿no? Habrá un tercero, que es común, lo podemos ver en todos lados, que es egocéntrico, ¿no? O sea, no trabaja, es egocéntrico, quiere el mando de ese grupo de 10, ¿no? Y quiere controlar, ¿no? Y el resto es masa movible, ¿no? Hay mucha masa movible. ¿Me entendéis el concepto, no? De gente que se masifica, ¿no? Se la lleva la corriente que venga, el que mejor va detrás de ese mar, ¿no? Entonces, claro, ese tercero, que es el conflicto, es lo más probable que subleve al resto, ¿no? Entonces, es imposible que haya justicia aquí en el mundo. La única forma que haya justicia es que cuando el Señor Jesús venga e intervenga todo esto. De otra forma, no, porque el ser humano es corrupto, la mayoría es corrupta. Todos somos corruptos, aunque seamos buenos, ¿no? Pero somos corruptibles. ¿no? Nos podemos meter en problemas. Porque es nuestra naturaleza. Entonces, claro, tenemos que pedir misericordia a Dios para que nos vaya restaurando, porque tenemos una naturaleza que heredamos lamentablemente. ¿no? Después estamos en un proceso de restauración. ¿no? Entonces es imposible que aquí ya haya justicia. ¿no? Es bonito, sí, ojalá que haya igualdad para todo el mundo, pero es imposible. ¿no? El cristianismo no lo consiguió. Que si el cristianismo no lo consigue, ningún partido político lo va a conseguir. No existe ninguna entidad en el mundo que sea perfecta, ni en las familias. Entonces, en resumen, el corazón del ser humano está corrompido y necesita ser restaurado y rescatado de su condición. Esos son dos instancias, restauración y rescate. Vale, insisto, esto es información para nosotros. Es algo que nosotros tenemos que masticar, algo que debemos entender. No sacas nada llevarlo para afuera para ejercer porque no te va a entender, ¿vale? Esto lo tenemos que entender nosotros. Por eso que después se va a plasmar en unos apuntes y estudienlo y leanlo, va a tener preguntas, va a tener cuestionarios, lo van a responder, no hay nota, así que no te preocupes si responden mal, no hay problema. ¿no? Pero la idea es para consolidar la información, consolidar lo que se nos quiere. ¿no? ¿Por qué necesita el ser humano ser rescatado? Es simple, porque está destituido de la gloria de Dios. Todo el ser humano está destituido de la gloria de Dios, entonces necesita ser restaurado y rescatado al mismo tiempo. ¿no? ¿Cómo se destituyó? ¿Cómo ocurrió esto? Pues con nuestros padres en la creación, ¿no? Cuando ellos desobedecieron. ¿no? Y Adán fue advertido de que el castigo de la desobediencia sería la muerte. ¿vale? La muerte esa que tenemos, es consecuencia del pecado, porque el ser humano fue creado eterno. ¿Sabéis, no? El ser humano fue creado eterno. Entonces la muerte es consecuencia del castigo, o sea, por eso nos morimos, ¿no? Y también la muerte se transformó en una prisión, porque todos los que se morían se quedaban ahí presos. Entonces por eso fue necesario que el Señor Jesús muriera, porque mucha gente dice, ¿pero por qué murió? ¿Por qué tenía que ir a la muerte? Tenía que arrebatar de la muerte, liberar esa prisión, abrir las puertas para que nuestra condición principal del Génesis de ser seres humanos eternos se fuese restaurada. Entonces, claro, ahora para nosotros, los cristianos que moremos en Cristo, la muerte no es una prisión, la muerte no es consecuencia del pecado, sino que es un paso para la eternidad. ¿Vale? Es una puerta, simplemente una puerta. Lo triste es que mucha gente se queda ahí, se queda en esa prisión, no es un paso, se queda en la prisión. Mucha gente que desconoció el Evangelio, pues se quedó ahí. Eso es lo triste, ¿no? Eso es lo triste, pero no podemos hacer nada porque es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿no? Esto no es una cuestión colectiva, es una responsabilidad única. O sea, el Señor Jesús, a ver, entiéndanme bien lo que voy a decir. No murió por todos nosotros, murió por cada uno. ¿Me entendéis? Sí, sí hay una consecuencia colectiva, pero la responsabilidad es única. Es por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Tengo que asumirlo así, o sea, tengo que
que es que no sé cómo hacerlo. No interesa. Tienes que hablar con tu padre. No puedes tener intermediario. Los católicos tienen a María. Muchos evangélicos tienen al pastor, tienen un hermano bendecido, una hermana bendecida. Y van a esos santos, para que oren por él. Por favor, y tu responsabilidad. Es que no hay ninguna garantía. Me acuerdo en una vez en una iglesia, después que prediqué, el pastor me dice, ¿usted puede orar por la gente? Y yo, sí, claro. Y dice, es un pedazo de fila. Y yo dije, vamos a ver, yo voy a orar, pero voy a secundar lo que vosotros vais a hacer, porque yo no puedo asumir la responsabilidad. No puedo asumirla. No soy mejor. No soy mejor que tu condición, porque tu condición es hijo, hija. Pues yo puedo ser primo, que soy hijo también, ¿no? Pero en la congregación era primo. A ver, no tenía más derecho que el hijo. Es cuestión de legitimidad. Entonces sí tiene que haber un esfuerzo de mi parte por comunicarme. A ver, por favor. Aunque muchas veces en nuestra realidad humana no hay comunicación con los padres, yo lo siento mucho, pero no podemos llevarlo a Dios. Tenemos que romper ese trauma o lo que sea, lo que se llame. Tenemos que romperlo porque es necesario comunicarnos con Dios como sea. ¿No? Como sea. Me llama la atención cuando la Biblia dice con gemidos inexplicables, o sea, algo que tú no puedes descifrar, pero existe esa condición. Yo viví esa condición, ¿no? Porque no había palabras, ¿no? Pero Dios sí te entiende, o sea, a ver, Dios te entiende, solo no soy Dios, entiende todos, ¿no? Todos, ¿no? A veces pensamos que Dios habla solo español, solo castellano. No. Y a veces creemos que tenemos que hablar bien para que Dios nos entienda, ¿no? Y los mudos y los ciegos, a ver, es que tenemos que tener sentido común. No es tan cuadrada la cosa, no es tan... O sea, tenemos que abrir nuestra mente, entender de que Dios es soberano sobre todas las cosas y Él tiene el control, ¿no? Y aunque seamos muchos, Él está preocupado de cada uno. Y Él está escuchando a cada uno. ¿Vale? Eso lo tenemos que entender porque es lo que tenemos que transmitirle a la gente, al que vamos a evangelizar. Porque evangelizar la gente que está en la calle está desesperada, está perdida. No sabe cómo mirar. Y claro, y tiene tanta información en su cabeza, tiene tanta rabia, tanto odio, tanta rebeldía, que nosotros tenemos que tener la capacidad de entender eso. No fomentarla. ¿Vale? No fomentarla. Y a veces la fomentamos. Entonces, ¿de qué necesita ser rescatado? ¿De qué necesita ser rescatado el ser humano? De la consecuencia de la desobediencia. Eso necesita ser rescatado. ¿Y cuál es la consecuencia? Ya lo había dicho. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? La muerte. ¿Vale? ¿Qué es la muerte? Bueno, yo ya lo dije, pero ahora lo voy a decir en términos bíblicos. ¿Qué es la muerte? Es el resultado y consecuencia de la transgresión, de la desobediencia, ¿no? En Romanos 6:23 dice que la muerte es la paga del pecado. ¿Vale? Es el resultado de lo que recibimos por haber transgredido, ¿no? Todos nosotros, pero ya gracias a Dios fuimos rescatados, ¿no? Pero eso era nuestro sueldo, nuestro salario por la transgresión. Porque no solamente nuestros primeros padres transgredieron, nosotros somos transgresores. Nosotros hemos transgredido. Yo he transgredido en mi vida de cristiano. He transgredido. Y he tenido que clamar, y he tenido que ir a los pies del Señor, ¿no? Porque si nuestro corazón tiene que ser así, o sea, tiene que ser. O sea, a veces es difícil escapar de la transgresión. Es muy complicado. Muy complicado. Dependiendo del camino que hayas tomado, muchas cosas son como la droga, ¿no? Tela marinera, ¿eh? La droga es muy complicada porque es algo que la persona la asimiló en su organismo y se lo va a pedir. Es como el agua, es como la comida, es como a ver, a muchos le hace mal el azúcar, ¿no? Pero le gusta comerse un pastel, a ver, y hace fatal, pero tu organismo no lo quiere, ¿vale? Entonces, para que entendáis más o menos cómo es, la droga es mala, pero hay gente que lo pasa bien. ¿Me entendéis? Y quiere volver a pasarlo bien. Está en su naturaleza. Entonces, claro, no podemos mirar a la gente y decir, ¡ay, tengo un pecado! o no, porque, a ver, hay cosas que no entendemos. Van mucho más allá de nuestro entendimiento. Nosotros entendemos hasta aquí, hasta nuestra nariz, hasta aquí. Esto es lo que entendemos. De aquí para allá es desconocido. ¿Vale?
Entonces no nos metamos en problemas con Dios, porque de aquí para allá es desconocido, nosotros no sabemos lo que está pasando, nosotros no conocemos el corazón de las personas, nosotros no conocemos la mente de las personas, jugamos a apariencias. Cuidado, cuidado. O sea, cuando hay una cosa que sí es una transgresión abierta, sí tenemos que emitir juicio porque Pablo lo hizo, ¿vale? Ese asunto de que no juzgar, si alguien transgredió, a ver, yo tengo que emitir un juicio, ¿no? Pero si no sé si ha transgredido, o si la apariencia me notifica, ni tengo por qué transgredir, porque no tengo ni idea de lo que está pasando, ¿vale? Y tampoco puedo condenar, ¿entendés? Si sabemos que alguien transgredió, no se me ha dado ninguna autoridad para condenar. Ese es el problema de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a eso? Orar. Pedir misericordia. Porque si la persona no está viendo la transgresión, hay mucha gente que no ve. Hay mucha gente que transgrede y ya es normal. No lo ve. Entonces yo debo reclamar con misericordia por él. No restregárselo en la cara. Porque si no, mi responsabilidad es orar. Mi responsabilidad es interceder, es clamar por misericordia. Si Dios consigue alcanzarlo, fantástico. Si no, mi responsabilidad es orar. ¿Vale? No hay mi juicio, porque no sabemos. Ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos idea cómo vamos a reaccionar. Podemos tener una idea cómo voy a reaccionar frente a tal y cual situación, pero cuando esté en la situación, ni idea. Porque no nos conocemos. Lo siento, lo lamento mucho, yo estoy psicología y no me conozco. No sé cómo reaccionar. Creo saberlo, pero cuando esté en el momento no tengo idea cuál va a ser mi reacción. Porque depende de muchos factores que están en el contexto. Es impresionante, una cantidad de factores. Me acuerdo que hablaba con mi hermana de esta iglesia y yo le decía, yo no soy más bendecido que tú. Estoy en un lugar que me es favorable. Me es favorable. Tú estás en un lugar que no te es favorable. Entonces, no soy más bendecido que tú. No tengo más recursos que tú. Tengo lo que el lugar que estoy me lo da. Pero si estoy en Ucrania, me están cayendo las bombas. ¿Sabes? Y por eso no soy bendecido. No, es una cuestión circunstancial. Es una cuestión de local. No depende de Dios. Depende de la situación del local donde nosotros estamos. Entonces, a veces, el local geográfico donde estamos es favorable y otras veces es terriblemente desfavorable. Para muchos cristianos, China no es favorable. Tienen que esconderse en subterráneos para orar. No es favorable. Y Dios no lo está bendiciendo. Por favor. O sea, Dios bendice a los que tienen dinero. Por favor. O sea, es que el bien material no es calidad de bendiciones. No porque alguien esté muy bien, Dios lo bendició. Por favor, si no lo tengo, también Dios me ha bendecido. Entonces, tengo un amigo que está en conflicto, ahora es venezolano, y está en conflicto, vive en Inglaterra, porque no tiene trabajo. Y yo dije, aprovecha ese tiempo, porque Dios está hablando contigo. Aprovecha, no lo desaproveches, porque es una cuestión circunstancial. No es que Dios no necesita estar atormentándote, es una cuestión circunstancial. Nosotros estamos en recesión en este momento en Inglaterra. Entonces, claro, no trabaja. Yo digo, es una cuestión circunstancial. Entonces, sujétate y ve, siempre hay una salida, siempre hay puertas, siempre. Pero lo que no podemos hacer en instancia ninguna es esperar, ¿no? Y eso sí lo tenemos que entender. Sí tiene que haber un ejercicio en nuestra mente de entender las cosas, porque ellos no vamos a transmitir. Si estamos desesperados, ¿cómo vamos a evangelizar a alguien si nosotros no tenemos respuesta? ¿No? Nuestra respuesta es que independientemente, para nosotros, independientemente de la situación que vivamos, el Señor es fiel, el Señor es justo y está ahí. Independientemente de la situación. Si tengo trabajo, Dios está ahí. Si no tengo, Dios está ahí. Entonces, mi lealtad no puede tener un doble. ¿Cómo es lo que decías tú, Carlos? Doble pensamiento, doble intención. No puede haber una doble intencionalidad. ¿No? Hay solo uno. Dios es fiel y yo tengo que ser a esa fidelidad. Dios está conmigo en las buenas y en las malas, con trabajo, sin trabajo, con problemas, sin problemas. La situación que sea, Dios está. Porque Él lo dijo y Él lo prometió. Y Él es fiel. Que nosotros sintamos cosas distintas, vale, pero Dios lo dijo. Y claro, y a veces nosotros complicamos la situación, ¿no? Porque si estamos en nuestra situación delicada y más encima
desconfiamos, pues se va a prolongar, lo siento, se lo lamento mucho, pues se prolonga. O sea, lo mejor es sujetarte a que se caiga la casa, sujétate a Dios, que Él lo va a resolver en el tiempo que a Él se le ocurra. Bueno, que a Él se le ocurra. En nosotros que determinamos tiempo, ¿no? Se está demorando mucho. No, Dios no se demora porque para Él no hay tiempo, para nosotros sí. Pero para nosotros es necesario ese tiempo. Tengo que arreglar cosas, tengo que arreglar situaciones. Cuando este amigo que les comenté está sin trabajo, yo dije, por el no solo tuyo, de toda la familia. De toda la familia, o sea, toda la familia se tiene que cuestionar, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está buscando en esta situación? No es solo la persona que está desempleada, es todo su entorno que está ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Porque es intervención de Dios. Nos guste o no, es intervención de Dios. Dios lo permite. Nos guste o no, la vamos a caer no creen. Sobre la iglesia, sobre los cristianos, se quedaron. Algunos salieron huyendo y otros se quedaron para atender a la gente. Y eso para mí es impresionante. Que alguien se quede. No, para mí es impresionante. ¿No? Y Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces, claro, estas cosas temporales que nosotros vivimos no podemos desgastarnos en ellas. Ni para bien, ni para mal. No me puedo desgastar, no me puedo afanar en eso. O sea, si tengo un buen trabajo y está todo estable, no me puedo afanar en eso, porque el riesgo es grande. Si no estoy en una situación favorable, no me puedo afanar en eso, porque el riesgo es grande. Porque lo importante para mi vida y lo que determina toda mi situación es Cristo en mi vida. Y se acabó. Se acabó yo. Mi mujer se espantaba cuando yo decía, si hay que ir debajo del puente, pues vamos a ir con Jesucristo, pero no va a permitir que lleguemos a eso, a ver, intentámoslo bien. ¿No? Pero tenemos que pensarlo, ¿y si se da? ¿Y si se da? Hay que aceptarlo. Porque imagínate que haya alguien que va a organizar debajo del puente. O sea, lo mismo, a mí no me asusta la cárcel. Digo, no hay problema. Alguien habrá que evangelizar dentro. ¿Me entiendes? Tuviste un accidente y vas por el hospital. Habrá que evangelizarlo. Somos embajadores del reino de los cielos. La forma, el vehículo que Dios use, pues,